Por cierto, ¿cuál es mejor, Microsoft Loop o OneNote? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte, especialista en neurociencia, productividad personal y herramientas digitales. Y en este vídeo te voy a mostrar las diferencias entre Loop y OneNote y al final te voy a dar mi veredicto. ¿Cuál es mejor? ¿Con cuál te quedarías? Pero antes de que sigas, dale un buen like a este vídeo para que lleguen a muchas más personas que también tienen la misma duda. Y en segundo lugar, me encantaría que te unieras al único canal en español donde hablamos sobre neuroproductividad. Ahora sí que sin más dilación, dentro vídeo. Y ahora empezamos con la diferencia principal entre OneNote y Loop. Como puedes ver, OneNote sería una gestión de diferentes libretas y cuando entramos en Loop, ahí estás viendo, tendríamos como áreas de trabajo donde verás que después, en su interior, tenemos muchísimas opciones. Vamos a ver algunas de ellas. Antes de nada, vamos a darle un vistazo dentro del propio OneNote. Como ves, sería un archivador digital de los de siempre, donde antes almacenábamos diferentes papeles, como puedes ver, y en este caso tendremos como diferentes páginas donde podremos añadir todo tipo de información. Lo interesante es que puedes poner absolutamente de todo. En realidad se puede parecer a un Word, pero en este sentido es mucho más dinámico y pensado para colaborar. En cambio, cuando hablamos de Loop y entramos en cualquiera de las partes que estás viendo aquí, fíjate que entonces está más pensado para la gestión de tareas, para poder mandar ciertas cosas concretas a otras personas, pero en el fondo se parecen bastante. El origen, como tal, es el mismo, es tener dos libretas donde puedas tener diferentes cosas, pero en realidad las herramientas serían un 90% similares. Así que esta sería un poco la presentación inicial de lo que podrás encontrar dentro del propio OneNote y del propio Microsoft Loop. OneNote sirve como un excelente clasificador de información o incluso de procedimientos. Está muy bien para encontrar índices de cosas o incluso también para tener pequeños cuadros de acción. Eso sí, importante, cuando quieras gestionar tareas no sería una buena ayuda. En este caso incluso Loop podría ser bastante mejor. Para que te hagas una idea de los diferentes tipos de libretas que puedes crear, hay de todo tipo. Puedes hacer manuales de procesos, diarios personales, incluso también todo lo que tiene que ver con el tema de albergar información para guardarla y tenerla lista en todo momento. Si te fijas en la parte superior vas a encontrar una similitud muy grande a lo que podría ser un Word o simplemente un editor de textos cualquiera. Al final aquí tendrías lo típico del formato, tendríamos los diferentes títulos y aquí como estás viendo algunas opciones un poquito extras. Tal como ves aquí está muy bien vinculado como por ejemplo con tareas de Outlook o incluso también con el propio correo o el calendario. Eso te va a permitir el hecho de tener toda la información en un mismo sitio. Ahora estoy viendo la información desde la versión de escritorio. Antes te presenté la versión web. Son un poquito distintas y hay que decir que no son exactamente iguales, pero sí es verdad que la opción que ahora mismo tiene muchas más funcionalidades es la opción de escritorio. Tal como ves aquí, también podemos tener un manual de procesos y podemos añadir varias cosas. Aquí arriba del todo, como ves, podemos insertar diferentes tipos de elemento, podemos añadir una tabla, ahí lo tienes, perfecto, y de esta manera la podemos tener aquí, como si fuera una tabla de Excel insertada. Eso sí, a diferencia de OneNote, esto no lo podemos compartir con nadie. Esto se va a quedar dentro de esta página específica. Si entramos un poquito más en detalle, además de insertar, fíjate que podemos incluso generar hojas de cálculo, poner imágenes, vídeos, podemos hacer transcripciones, grabar pequeños vídeos incluso también, e incluso tenemos aquí la posibilidad de poner todo el tema relacionado con el tiempo e incluso algunas plantillas. También, para los más exigentes con las matemáticas, deciros que aquí hay mucha más información que no tendría, por ejemplo, Microsoft Loop, que todavía es más sencillo a nivel de edición. Aquí a nivel de dibujo, esto sí que sería un apartado totalmente único y exclusivo de Microsoft OneNote, tal como estás viendo aquí, cosa que no vas a encontrar dentro del propio Loop. En historial, esto ya es un tema puramente de los últimos cambios que han habido y mirar las ediciones recientes por si hubiera que modificar algo o restaurar alguna versión anterior. Y después tendríamos revisar, vista y ayuda, que aquí no voy a entrar tanto porque en el fondo son opciones como más secundarias, no tan vinculadas a la propia herramienta. Esto es algo que puedes encontrar, por ejemplo, en el propio Microsoft Word. Dicho esto, si te fijas, al final, tal como está pensado OneNote, es para tener diferentes libretas ordenadas y lo más importante es el sentido que tú le das. Por ejemplo, si quieres tener diferentes herramientas de gamificación, las puedes tener aquí y lo puedes compartir con otras personas. Pero en realidad, mucho más allá de eso, yo no te lo recomendaría como un gestor de tareas, ya que no es muy útil para asignar tareas a nadie, tampoco es útil para compartir ciertas partes concretas, cosa que sí, hay que decir, que sí podrías realizar con el propio Microsoft Loop. OneNote es ideal porque lo puedes unir, por ejemplo, con otras herramientas, pero sí que hay que decir que a nivel de trabajo en tareas es mucho mejor Microsoft Loop.
Ahora vamos con uno de los grandes desconocidos de 365, que sería Microsoft Loop. Microsoft Loop, para que te hagas una idea, quiere rivalizar con otras herramientas similares como podría ser un Notion. Sí, es verdad, todavía está lejísimos de Notion, pero tiene una ventaja positiva que, por ejemplo, no tendrían las otras herramientas rivales, y es que está 100% integrado con todo lo que tienes en 365, y eso te va a facilitar muchísimo las cosas. Además, por si no fuera suficiente, también el nuevo Copilot estaría integrado 100% con Microsoft Loop, cosa que no pasaría con otras herramientas del propio 365. Aquí en la página de inicio, como ves, tenemos básicamente tres cosas principales. Tenemos las áreas de trabajo genéricas, donde podrás encontrar diferente información. Tendríamos los componentes, que son pequeñas piezas de información que podrás compartir con otras personas, ahora lo veremos. Y por último, pequeñas ideas, retales, que puedes tener de otras cosas que quieres almacenar en un momento concreto y que después, cuando quieras, también lo puedes compartir. Ahora mismo nos iremos dentro de lo que sería un espacio de trabajo y aquí verías un ejemplo de cómo lo podemos utilizar. Por ejemplo, he creado aquí un evento de neuroproductividad en Barcelona que me encantaría realizar y fíjate que ahora me está dando algunas ideas clave. Esto a nivel explicativo podría ser exactamente igual que en OneNote o el propio Microsoft Word. La diferencia es que después puedo acceder a tablas y puedo generar diferentes componentes. Para que te hagas una idea de cómo funciona esto, si yo me voy aquí abajo del todo, ahí lo tienes, voy a darle barra oblicua y entonces puedo ver todas las opciones que puedo activar. Puedo hacer desde una simple tabla, que es lo que has visto antes, una lista de comprobación, lista con viñetas, fechas y en fin, al final esto está pensado para que en una sola página puedas compartir y colaborar. Y fíjate lo interesante que tiene esto. Puedo hacer una tabla de votación, puedo hacer un seguimiento de progreso, panel Kanban, una retrospectiva, una lista de tareas normal e incluso una sesión de preguntas y respuestas. Para que veas un ejemplo, vamos a poner el panel Kanban. Cuando ya lo tengas, te va a salir algo hiper sencillo. Esto, por ejemplo, en OneNote no lo podrías hacer. Y no solo eso, lo interesante es que tú después, si quieres, de forma opcional, esto lo puedes convertir en un componente. El hecho de seleccionarlo como componente nos va a hacer que podamos crear un componente de loop y después lo podamos compartir. Ahora podemos ir a este botoncito de aquí, podemos crear un componente de loop y fíjate que lo interesante es que en el momento que esto sea un componente de loop, nosotros lo podemos compartir con alguien que ni siquiera tenga Microsoft Loop, ni siquiera 365. Eso sí, deberá tener una cuenta como mínimo para poder editar. Así que ahora yo puedo ir aquí a copiar componente y fíjate que en el momento que lo copie, esto directamente lo podría compartir con alguien. De hecho, fíjate que en el momento que lo compartas se va a ver exactamente esto, solo el componente que acabo de compartir, es decir, la pieza de contenido donde tendríamos este tablero Kanban, ahí lo tienes, donde puedo ver las tareas en curso, en espera y también hecho. Todo eso está muy bien para tener un simple tablero, muy fácil, sin grandes pretensiones. Esto no está pensado para grandes proyectos, sino para cosas concretas donde quieras hacer seguimiento de las tareas y poder tener aquí un espacio compartido que, como ves, podría añadir una breve descripción, podría añadir también el propietario y por último podría añadir una fecha en cuestión. Ahí lo tendríamos. Puedo agregar tarjetas, esto sería como cualquier otra herramienta, estilo Planner, un Trello, Asana y toda la compañía de herramientas que hacen exactamente lo mismo. Y como ves también podemos modificar las columnas a nuestro antojo. Oye, pues ¿sabes qué? En curso lo quiero aquí y tareas personales lo quiero aquí. Sea como sea, al final es muy sencillito, sin grandes pretensiones, repito, insisto. Y como ves podría añadir incluso nuevos grupos o nuevas columnas. Ahí lo tendría, un nuevo grupo y puedo poner, por ejemplo, test. Ahí está. Entonces tendríamos otra y fíjate que ahora tendríamos un rodillo aquí abajo para poder desplazarnos a la izquierda o a la derecha. Algo tan sencillo y tan práctico que nos sirve sobre todo para gestionar proyectos pequeños con clientes o incluso también con proveedores. Como ves, incluso también podríamos generar un panel principal de un proyecto, en este caso sería un panel de Scrum, aquí está, y podría tener diferentes tableros e incluso vínculos relevantes donde podría tener diferentes links, exactamente igual que lo que podríamos tener dentro de OneNote. Quizá este elemento más visual y el hecho de poder compartir pequeñas piezas de contenido, cosa que no podrías hacer en OneNote porque todo es mucho más robusto, es decir, cuando tú lo compartes todo, toda la libreta, hace que sea mucho más práctico colaborar dentro de Loop. Podríamos decir que es la versión renovada de OneNote, así que realmente OneNote debería sufrir. Supongo que el propio Microsoft 365 pensará si vale la pena mantener estos dos tipos de aplicaciones o en realidad podríamos tenerlo todo en uno. Al final tendremos usuarios de toda la vida de OneNote que no será nada fácil desplazar, pero como estás viendo aquí, serían herramientas muy similares.
Por último, como estás viendo, también podría añadir otras herramientas de 365 incluso fuera de 365. Como ves aquí tendríamos un Jira, un Trello o incluso un Planner. En este momento yo puedo insertar cualquiera de los que tengo ahora mismo, como por ejemplo este de aquí, y lo interesante es que este Planner estará exactamente en el mismo momento sincronizado con el que yo ya tengo. Y esto lo puedo añadir directamente aquí en Loop, porque Loop nos permite prácticamente integrar cosas y utilizarlas del mismo modo que lo utilizaríamos en su herramienta principal, algo parecido a lo que suele suceder también dentro de Teams. Así que de esta manera tendríamos algunas de las funciones básicas que podemos encontrar en Loop, aunque por supuesto queda mucho por descubrir. A la hora de compartir, hay que decir que OneNote ahí tiene una gran penalización, como os he dicho a lo largo de los vídeos anteriores, y es que cuando comparto lo tengo que compartir prácticamente todo. Y eso es algo que ahí Loop tiene muchísimas ventajas. Es que puedes compartir cualquier componente, es decir, cada pieza de contenido que te vas a encontrar en la plataforma. En cambio aquí, como ves, solo puedes hacer uno de ellos. Yo a la hora de compartir, ahí lo tienes, no tengo opción de poder compartirlo, ni siquiera cualquiera de las partes que tengo dentro de una misma página, de una misma libreta. Así que yo lo que tengo que hacer es que a la hora de compartir, tengo que compartir la libreta completa. Ahí lo tienes. Entonces, claro, tienes que compartir todo el bloc de notas, el vínculo al bloc de notas o enviar la copia de la página. Pero en este caso sería por correo electrónico. Así que lo tendríamos un poco complicado. Entonces, para compartir, vamos a decir que el propio OneNote no estaría diseñado para esto, o al menos este no es el objetivo principal. Aquí sí, que si yo voy a cualquiera de ellos, puedo darle clic al botón derecho y sí que es verdad que podría aquí, como ves, compartir este bloc de notas. Pero en realidad lo compartimos todo, no cualquiera de las páginas que yo haya creado en su interior. Y eso dificulta sobre todo la colaboración, ya que cada libreta de las que creas debería ser independiente de las personas que quieres compartirlo, porque solo que hay un tema que no quieras compartir significa que lo tendrás que poner en otra libreta. Así que este sería uno de los grandes perjudicados de OneNote, que es el tema de los compartidos, que no sería tan práctico ni de lejos como podría ser su primo hermano de Microsoft Loop. En cambio, hay que decir que a la hora de compartir cualquier pieza de contenido que tenemos en Microsoft Loop es todo mucho más sencillo, porque aquí no solo podemos compartir toda la página, sino que podemos compartir cualquiera de los componentes. Es decir, que yo podría seleccionar cualquier componente de aquí, por ejemplo este de aquí, y podría crear el componente de Loop. Así que ahora, cuando tengas creado un componente como este de aquí, yo lo podría compartir directamente desde aquí, y ni siquiera tendría que pasar por esta página completa de Loop. Puedo ir directamente al componente y cuando ya esté ahí, lo puedo compartir con quien quiera y la gente lo podrá editar directamente desde aquí, sin tener que pasar por cualquiera de los contenidos que están aquí en la página de Loop. Esto es fantástico y lo hace maravilloso a la hora de compartir. De hecho, si te fijas, si vamos aquí al puntito de compartir, en el botoncito, tenemos aquí la posibilidad de compartir el área de trabajo completa, que es lo que podríamos hacer, por ejemplo, en OneNote. Podríamos vincular la página, que simplemente es obtener el link, no tiene más. Y aquí es donde viene un poco la clave, que es, oye, no, lo quiero como componente y poder dar la posibilidad de aplicarlo donde quiera. Por ejemplo, lo podría poner directamente en el correo, que eso está muy bien, o incluso también, si quiero, lo podría poner en otra parte. Ahora mismo lo tenemos aquí copiado y fíjate en lo siguiente. Si ahora voy al correo, puedo ir por ejemplo aquí, fíjate que voy a añadir lo siguiente. Voy a copiar el link que tengo y en este momento se me va a copiar este componente que todo el mundo que le envíe el correo también lo podrá cambiar. Esto es interesante porque a partir de ahora todo lo voy a gestionar como si fueran pequeños componentes, que eso sí, es importante que tengan un orden, porque si no vamos enviando componentes por todas partes y no sabemos cuál es el origen, ni siquiera cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo. Y esto que estás viendo aquí de manera tan sencilla es una forma de tener este componente que en el momento que lo envíe por email todo el mundo podrá tener acceso directo. Y además no solo eso, sino que en el propio Loop se verán todas las modificaciones de quién lo hizo y cuándo lo hizo. Esto también lo podríamos hacer exactamente igual dentro de un propio Teams. Si ahora mismo voy aquí a una de las publicaciones, también lo podría copiar y directamente, como estás viendo, también me va a cargar lo mismo. Cuando hay algún cambio, directamente también se verá reflejado aquí. De hecho, vamos a comprobarlo. Si yo, por ejemplo, aquí en el evento de neuroproductividad en Barcelona se enfoca en 3 ideas principales y digo, no, ¿sabes qué? Van a ser 4 ideas principales. Perfecto, estoy cambiando este componente. Si ahora mismo yo voy a Teams, va a ocurrir exactamente lo mismo, y es que se va a modificar esto que ves aquí. Ahora mismo estoy aquí en Teams, como estás viendo, y también se ha modificado y me dice que hay otra persona que lo está cambiando, es decir, yo mismo que estoy en otra página. Así que de esta manera podemos saber que hay 3 ideas principales, o 4 ahora mismo, y cualquier cambio se verá reflejado dentro de este mismo loop. Así que hay que decir que a la hora de compartir no hay color. Microsoft Loop es infinitamente mejor que Microsoft OneNote, que está muy limitado en ese sentido. Mi veredicto es claro y cristalino. Como habrás visto en los vídeos, la verdad es que soy más favorable a Loop que no tanto a OneNote. Y mira que OneNote me encanta,
pero creo que OneNote tiene un toque clásico que Loop no lo va a sustituir. De momento no sé qué va a hacer Microsoft porque son herramientas muy similares. Si bien es cierto que a nivel de look and feel pueden parecer muy diferentes, el objetivo de las mismas es el mismo, nunca mejor dicho. Así que mi voto sería sobre todo más bien para el Loop, aunque OneNote creo que todavía va a persistir. A mí me encanta personalmente el que te voy a comentar, pero el Loop creo que cada vez está ganando más adeptos y funciona mucho mejor. Eso sí, a nivel de compartición, Loop es la mejor de todas con diferencia. Veremos qué pasa, porque Loop todavía no la usa casi nadie, y en cambio OneNote es un clásico que usa muchísimas personas. Pues aquí tienes mi humilde comparativa entre Loop y OneNote. ¿Y tú? ¿Con cuál te quedas? Evidentemente cualquier perspectiva será buena y válida y me encanta tenerla aquí en mis comentarios para que pueda hacer próximos vídeos y ver cosas que quizá yo no me percaté. Antes de que te vayas, dale un buen like a este vídeo para que llegue a muchas más personas y en segundo lugar me encantaría que te suscribas a este canal donde hablaremos sobre neurociencia, productividad y herramientas digitales. Gracias de verdad por compartir este pedacito de tu tiempo conmigo, me encantaría verte en próximos vídeos, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Chao.